Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, es un gusto saludarlos a todos nuevamente en esta nueva edición del podcast de Redesim. Yo soy la doctora Ana Gabriela Ortiz Sánchez y tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alba Brenda Daniel Guerrero, que es la coordinadora de investigación del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina en la UNAM. Alba, es un gusto saludarte y tenerte aquí nuevamente como invitada. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea del agrado de la audiencia y pues gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia y principalmente aquellos que nos especializamos en esta área de la simulación y de la educación basada en simulación. Hoy vamos a hablar del tema de investigación en simulación. Es por eso que decidimos invitar a la doctora Alba. Entonces, vamos a iniciar, doctora, con algunas preguntas y la premisa básica o la pregunta básica sería, ¿por qué? ¿Por qué es importante realizar investigación cuando hacemos simulación clínica? Esta es una pregunta muy pertinente para el inicio. Fíjate que justamente platicando con otras personas que se dedican a esto, coincidimos en que hay que generar evidencia que sea confiable, que sea válida sobre las áreas del conocimiento en las cuales queremos desarrollar un proyecto de investigación. Ya sea porque a lo mejor no existe el conocimiento o porque hay un hueco ahí que hay que, pues, tratar de llenarlo, ¿no? A lo mejor la manera en que lo hacemos no es siempre la misma, pero la importancia es que nos permite generar nuevo conocimiento con un apego metodológico. Eso es bien importante lo que mencionas, porque muchas veces como educadores en simulación, a veces cuando iniciamos partimos de cero, entonces eh, surge esta incógnita, ¿no? De si lo estamos haciendo correctamente y justo surgen estas oportunidades de demostrar si estamos llevando un proceso correcto y pues producirlo, ¿no? Compartirlo con el resto de todas las personas que forman parte de estas redes de comunicación que nos ayudan a compartir las experiencias y ver cómo están haciendo los demás su trabajo. Entonces, partiendo de ese hecho que nos platicas, ¿cuáles son los tipos de investigación que existen dentro de la investigación que se hace en la simulación? Ujú. En general, es básica. Eh, lo que hacemos en los centros de simulación, ya sea en instituciones educativas o de salud, pero también podemos tener en cuenta que varía de acuerdo a que si es cualitativa, es cuantitativa, podemos hacer estudios mixtos, por tiempo, pueden ser retrospectivos, prospectivos, observacionales en su mayoría, ¿no? La realidad es que aún hay áreas de oportunidad para medir el impacto en las áreas de simulación con un paciente real. Entonces, o bien en el hospital, debido a que la mayoría de las investigaciones se realizan en, pues, en estas instituciones, como te comentaba, y también te diría una cifra errónea, ¿no? Si te digo un número, pero en menor proporción se realizan en hospitales, escuela, y digo escuela, y me refiero a pre y posgrado, donde hay un centro de simulación donde se puede realizar también una investigación. Es interesante eso que platicas porque precisamente hace poco que estuve trabajando con la doctora Laura y el doctor Hugo Olvera, jefa del departamento y coordinador del SECAM, precisamente hicimos una investigación al respecto de, vaya, que involucraba buscar los centros de simulación que habían aquí en México y una cosa que encontramos precisamente es que como bien lo mencionas, hay más instituciones educativas registradas para hacer este tipo de actividades basadas en simulación que hospitales que ahorita actualmente cuentan con centros de simulación
y todavía más que estén encargados de hacer publicaciones. Entonces, como bien lo mencionas, estoy completamente de acuerdo, es un área de oportunidad que, vaya, ahorita por cuestiones de la contingencia es un poquito más complejo que en las administraciones, bueno, instituciones de salud, como los hospitales, clínicas, centros médicos, etcétera, se puedan llevar a cabo, pero no se ha detenido. Hemos visto que justamente a raíz de esto, muchas instituciones de salud se han puesto a trabajar en esto y hemos empezado a ver un poquito más de actividad en ellos, pero sí, es predominantemente en escuelas y facultades donde se lleva a cabo este tipo de publicaciones, al menos las que yo he alcanzado a revisar en estos últimos años. O las asociaciones, ¿no? Que es como una mezcla de partes educativas, de centros y de hospitales o escuelas incorporadas con centros de simulación. Pero, por ejemplo, si hay una persona hablando de esto mismo o un grupo de personas, independientemente de si se encuentran en escuelas o si están directamente en los hospitales, quieren iniciar un proyecto de investigación, ¿cuáles serían los pasos o cómo podrían prepararse para empezar a hacer un proyecto de investigación? Bueno, creo que este es un tema que incluso para nosotras mismas puede ser ido al inicio, ¿no? Porque en la carrera no nos enseñan como tal el proceso de investigación y la metodología. Entonces, después cuando queremos hacer un proyecto, pues nos topamos muchas veces con pared, pero actualmente, incluso hasta por normas, muchos de los centros o dependencias educativas que tienen estos profesionales que se dedican a simulación y que están interesados en realizar un proyecto, deben tener un programa de formación que les permita adquirir y desarrollar estas competencias desde lo básico y esto permitirles realizar el proyecto. Pero también pueden buscar capacitaciones de manera externa para tener una visión más amplia y saber cómo realizar la investigación, y también esta capacitación creo que no se tiene que limitar a la metodología o como tal al tema de investigación, sino que también debe abordar el capacitarse sobre el tema en el que están interesados, ya sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando de simulación, ¿no? Puede ser a lo mejor de pre-briefing, escenarios, debriefing, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que estos son como dos tipos de capacitaciones. Finalmente, si existe una inquietud para generar un proyecto, tenemos que buscar darle una respuesta, ¿no? Y creo que con eso podríamos nosotros ver hacia dónde tenemos que formar o hacer estos programas de formación que le permita al personal, pues, tener estas herramientas. Creo que es importante esto que mencionas porque como tú mencionas, ¿no? Cuando uno inicia a querer producir nuevos conocimientos o inicia con estas cuestiones de querer investigar algo, muchas veces pueden caer en esta situación de iniciar una recolección de datos sin todavía tener muy claro qué es lo que quieren obtener, ¿no? Entonces de repente tienen una base de datos enorme, pero no saben qué hacer con ella. Entonces, uno de los puntos fundamentales es saber qué es lo que quiere uno investigar, ¿no? Y como tú dices, el conocer el tema que vamos a desarrollar o que queremos realizar una investigación es un punto de partida que todos debemos de tomar en cuenta. Entonces, justo a eso va la siguiente pregunta, porque cuando uno va a iniciar un proyecto de investigación, parte del planteamiento de estos proyectos o de estos protocolos es iniciar con una pregunta de investigación. Entonces, este tipo de preguntas, ¿cuáles o cómo se podrían plantear? ¿Cuáles son las preguntas que un educador o un investigador en simulación se puede plantear para responder? Pienso que puede ser cualquier pregunta en realidad, mientras que sea una inquietud genuina por parte del educador que va a realizar una investigación en simulación. El reto puede ser cómo.
y a lo mejor ver si en realidad es viable responderla o si a lo mejor puedo incluso, ¿no?, encontrar la respuesta de mi pregunta, la que sea que me haya planteado, como puede ser a lo mejor que no la encuentre, ¿no? Entonces, si no la encuentro, vaya, todo es viable. Muchas veces decimos, chin, es que yo no sé si esto es respondible, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es armar todo mi proyecto, mi protocolo, ver de qué manera es viable poder contestarla. Si la contesto, qué bueno, ¿no? Pero si no la contesto, también es algo bueno, porque esto que lo hicimos nosotros lo podemos compartir con las demás personas que se dedican a esto y entonces alguien más puede tener otra idea, buscar la misma respuesta con otra manera diferente a la que yo implementé, por ejemplo, o bien encontrar algo distinto a lo que yo eh, compartí, ¿no? Ok, sí. Sí. ¿Querías agregar algo? No, bien. Ah, es que pensé que te había interrumpido. Precisamente tocando esto que dices, muchas veces estas preguntas surgen de cosas que nosotros podemos estar experimentando en nuestros centros de simulación o que nos surgen las incógnitas. Este, pero a veces desconocemos si podemos responder a esa pregunta con trabajos que ya estén previamente publicados. Entonces, creo que es una recomendación bastante pertinente la que haces aquí, el hacer una búsqueda previa de la información que existe ya, de la información que nosotros estamos cuestionándonos si existe o no, y poder tomarlo como punto de referencia para ver si responde exactamente lo que estamos buscando investigar o si es el área de oportunidad para plantear nuestro proyecto de investigación. Ya nos platicabas que pueden ser estudios cualitativos, cuantitativos, también los experimentales, que vaya, como mencionas, todos estos tienen sus criterios y sus especificaciones muy puntuales que pues obviamente tendrá su metodología particular cada una y como tú dices, lo correcto sería estar suscritos a un programa de formación precisamente para poder llevar una tutoría que nos vaya guiando en una mejor, en un mejor desarrollo para poder hacer estos proyectos. Pero una persona que está realizando este tipo de proyectos, ¿tendría algunos criterios o existen criterios para determinar si hay buenas investigaciones en simulación? Es decir, si su protocolo está bien establecido. Sí, los criterios son muy similares a los de cualquier otra investigación. En realidad partimos de un fundamento teórico, algo que le dé ese respaldo al proyecto que vamos a implementar o que deseamos realizar. Y también es importante tener siempre nuestros objetivos claros. Muchas veces en el proceso partimos de un objetivo y sin querer ya estamos en otro, ¿no? Entonces, siempre tener como muy claro el objetivo principal. A lo mejor hay algunos derivados, pero también algo que debemos como cuidar mucho es que en nuestras preguntas, ligado a lo que comentábamos previamente, tengan esa correlación con los objetivos que tenemos. Esto es indispensable y es parte de lo que le da esa calidad a la investigación y también saber bueno, ya que tengo esta correlación entre objetivo y pregunta, si esto también se relaciona con las hipótesis, si es que así se amerita, ¿no? Si son viables realizar. Y como en todo trabajo, justificarlo, ¿no? Creo que ese es un criterio que debemos también ver, es viable, es relevante, es pertinente a tu estudio, que debemos contemplar como básico para que tú digas, ah, esto va a tener calidad una vez que obtenga un resultado, ¿no? Y también a lo mejor debemos contar con una metodología que sea clara, ¿no? Por escrito. Siempre a lo mejor es primero escribirlo y ya después implementarlo. Hay muchos que a lo mejor decimos, ah, voy a hacer esto y lo hago, pero no lo escribí. Entonces, cuando lo escribo me doy cuenta que a lo mejor me faltó algo, ¿no? Entonces, ahí creo que es un área de oportunidad. Recomendación, primero escríbelo y ya después lo implementas para que tengas certeza de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde y cuándo. Y bueno, esto también nos va a permitir que tenga ese rigor científico, metodológico, para el tipo de diseño o el enfoque que tengamos en mente, ¿no? Para el proyecto de investigación. Y bueno, también creo que es importante mencionar que aunque lleguemos a pensar que una investigación de este tipo
¿no? En simulación no llega a dañar a alguien, ¿no? Hablando de los participantes, ya sean alumnos, incluso el mismo educador, ¿no? Que va a participar en él, pues contemplar la aprobación del comité de ética de la institución o bien tener esta aprobación por los comités de investigación. Igual, esto varía mucho de acuerdo a instituciones, pero esa sería como otra, otra cualidad que debería tener el proyecto de investigación en simulación. Qué bueno que mencionas Ujú. esto del comité de ética, porque sí, en algunas ocasiones he encontrado algunos educadores en simulación que llegan a tener esta idea de que como se está haciendo investigación educativa con pacientes que pueden ser estandarizados o pueden ser simuladores, hablando en el tema de simulación, piensan que tal vez no es necesario someter su protocolo a un comité de ética. Sin embargo, vaya, lo hemos comentado en algunos podcasts previos y también lo tocaremos en unos más adelante porque es un tema súper importante que tienen que ver con cuestiones incluso de seguridad psicológica para los estudiantes, ¿no? Entonces, sí tiene implicaciones éticas que se debe de tomar en consideración. Entonces, creo que es súper importante resaltar eso, que debe de existir un comité que supervise la elaboración y todo el proceso que se lleva durante cualquier protocolo de investigación. Si bien es educación, es investigación en educación, debe de tener precisamente los mismos criterios de alineamiento, porque voy a lo que sigue. Cuando uno tiene ya sus resultados y los quiere publicar, existen muchos medios de divulgación que se encargan de la difusión de este tipo de trabajos. Y pues cada uno de ellos establece sus normas de publicación, sus recomendaciones para los autores, etcétera. Pero de los que tú conoces personalmente en tus años de experiencia aquí en la coordinación de simulación, ¿cuáles son los que más consideras relevantes o los medios de divulgación, revistas, etcétera, que sean los más representativos para dar a conocer estos avances de las investigaciones que se hacen en simulación? Pues en realidad hay varios. Voy a mencionar algunos, pero igual sería pertinente aclarar a las personas que nos vean, nos escuchan, que no tenemos pues ningún tipo de conflicto de intereses, ¿no? Al mencionar o no mencionar alguno de ellos. Y me gustaría comentar que esta Advanced in Simulation de la BMC es una de las que son pues, de las mejores, que tienen mayor divulgación, pero hay también, por ejemplo, la de SSH, que es la Journal Simulation in Healthcare, y también, por ejemplo, en este medio, las enfermeras son las que también se mueven mucho, ¿no? Entonces está la Clinical Simulation in Nursing. Vaya, esas por mencionar algunas nada más. Hay muchas otras, depende mucho del tipo de investigación que van a publicar, y la recomendación en realidad sería que busquen cuál es la revista que consideran es más pertinente para su trabajo de investigación, consultar las bases de los autores, enviarlo. Si se los rechazan, pues creo que es un área de oportunidad, ¿no? Aquí a lo mejor muchos se desaniman, pero no, en realidad tú tienes que tomar la realimentación y contemplarla, porque eso es alguien que ya lo revisó. Entonces a ti te va a servir para cuando lo quieras enviar de nuevo a otra revista, ¿no? Y bueno, de igual modo, voy a aprovechar esta pregunta, Gaby, para hacer el comercial. Eh, en la Facultad de Medicina, el Departamento de Integración de Ciencias Médicas está trabajando para lanzar un proyecto de revista de simulación que pronto, bueno, los invitamos a que postulen sus manuscritos. Si están interesados en saber un poquito más al respecto, pueden comentarnos a lo mejor en la parte de comentarios, Gaby, de este podcast, y también con mucho gusto se las vamos a responder. Ya próximamente la van a ver con más difusión, pero bueno, creo que ese sería también un área de oportunidad. Finalmente, ustedes todos son libres de hacer con su manuscrito el envío a donde ustedes consideren pertinente. Recomendación, busquen primero, lean de qué se trata de cada revista y con base en eso ya pueden, pues, ustedes elegir una. Muchísimas gracias por ese aporte, Alba. Precisamente como tú mencionas,
Hay muchísimas fuentes donde uno puede consultar investigación. Esas que mencionaste se enfocan mucho principalmente en el tema de simulación, porque precisamente es a lo que se dedican, ¿no? Esas sociedades internacionales, la europea, la norteamericana, bueno, todos los del personal de enfermería, como tú dices, la verdad es que han publicado muchísimas cosas. Yo creo que ellos nos llevan muchísima ventaja en cuanto al desarrollo. De hecho, el personal de enfermería y la Asociación de Enfermería tiene de las revistas que más sacan estándares de calidad, que lo pueden revisar. No nada más hablan de la investigación en simulación que hacen, sino con toda esa investigación logran establecer estándares de calidad de buenas prácticas en simulación. Hay una gama enorme y seguramente le dedicaremos otro episodio a ese tema, pero quiero rescatar algo que mencionaste. El enviar estas propuestas a cualquier revista tiene esta ventaja de que la mayoría, inicialmente el proceso de publicación no es como nada más redacto mi artículo, lo envío y ya está publicado el siguiente mes. Habitualmente estos procesos varían de revista en revista dependiendo de qué tan frecuentes saquen sus números de publicación, pero el proceso intermedio es lo que a mí me parece más interesante porque precisamente requiere una revisión de todo, de la metodología, de la estadística que se ocupó, de si no tiene sesgos, de los resultados obtenidos, pero siempre hay editores encargados de hacer estas revisiones de los trabajos de investigación y algunos mandan las correcciones que se tienen que hacer. Hay algunos que requieren ajustes mínimos y puede haber proyectos que de plano tengan muchísimas anotaciones a lo largo del trabajo y eso no significa que sea un trabajo que se deba de descartar, sino al contrario, es como la oportunidad perfecta que tiene un autor novato para poder mejorar sus habilidades y mejorar todo lo que esté relacionado con las observaciones que le hayan hecho. Puede que le propongan que utilice otra metodología o que modifique el objetivo, que sea más congruente su discusión. Vaya, la posibilidad es infinita de todo lo que uno puede recibir de realimentación por parte de los editores, que son personas que ya llevan muchísimos años de experiencia publicando y revisando proyectos de investigación. Entonces, es un área donde el investigador puede desarrollar mejor sus habilidades y crecer como autor en múltiples publicaciones. Además de que pues, va a tener la posibilidad de compartir el conocimiento con el resto de la comunidad científica y educativa. Entonces, regresando a estas recomendaciones, tips, ayudas de cómo hacer investigación en simulación, tú personalmente, ¿qué consejo le darías a un educador en simulación para poder ejecutar un proyecto en simulación propiamente establecido? Yo les recomendaría que se acercaran al responsable de las actividades de investigación de primera instancia, si es que son nuevos, como mencionas, novatos, y quieren a lo mejor incursionar en este aspecto, solicitar una asesoría, ¿no? Buscar capacitaciones donde puedan ya llevar, incluso hay cursos donde inicias un proyecto y lo terminas, ¿no? A lo mejor terminas hasta publicándolo. Y esto con una asesoría constante, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado, que no se desanimen, ¿no? Nunca es, bueno, al menos personalmente no me fue sencilla, ¿no? La primera vez que lo hice. Todos vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo, conforme pasan nuestros intereses y las circunstancias. Entonces, creo que eso es algo importante, Gaby. Estimularlos a que le echen ganas, literalmente no se desanimen, ¿no? El que a lo mejor ahorita no salió un resultado como tú esperabas, no significa que no vaya a salir o no significa a lo mejor que, o que tenga que salir forzosamente así, ¿no?
Entonces, eso igual se puede compartir. Creo que sería un área de oportunidad compartir lo que a lo mejor no nos salió, porque a lo mejor alguien más puede encontrar o llegar a ese resultado o a uno distinto. Pues nada más, Gaby. No sé, creo que hablando de un poquito, regresando a lo que tú mencionabas hace rato, los tiempos de publicación, y eso sería también el consejo de no se desesperen, ¿no? Varía mucho, pueden ser muy rápidos, como pueden ser en realidad muy lentos. Pueden variar de un mes, 2 meses, hasta incluso un año, 2 años, ¿no? Entonces, esto varía mucho de acuerdo a cada revista. Tengan paciencia, nada más no olviden de que enviaron un manuscrito. Y pues nada, Javi, nada más eso creo. Ok, pues creo que son consejos bastante valiosos que todos los que nos escuchan espero los puedan aprovechar. Y quisiera reforzar uno de los puntos que mencionaste de si la investigación no sale como yo esperaba, a veces los autores caen en esta situación de, pues entonces no compartirlo, pero es todo lo contrario. Es muy importante que si yo tengo una hipótesis de que algo va a salir de determinada manera, pero sale diferente, yo creo que es vital compartirlo porque hay muchas publicaciones de lo que sale bien, pero hay muy pocas publicaciones de lo que se intentó hacer, pero no salió como esperábamos. Entonces, yo creo que ese tipo de revisiones también nos puede ayudar a todos los que nos gusta investigar y leer con respecto a todos los avances que se hace en el área de la simulación, a hacer una crítica constructiva en relación a esos trabajos y valorar el por qué no salieron los resultados esperados, tratar de replicarlo y ver si nos salen resultados similares o si obtuvimos resultados diferentes y hacer comparaciones. Es parte, justo como lo mencionabas, justo al inicio del podcast, de que la investigación es para generar conocimientos. Entonces, muchas veces no es lo que esperamos, pero a veces nos podemos llevar sorpresas bastante gratas y otras que simplemente son cosas que no esperábamos, pero son los hechos. Entonces, de ahí la importancia de llevar una buena metodología dentro de todos nuestros protocolos de investigación. Entonces, algo que quisieras agregar, Alba, antes de que concluyamos este capítulo de la importancia de la investigación en simulación. Creo que nada más animarlos a que incursionen en redactar primero el protocolo, al tener claridad en el mismo, darle esa coherencia entre objetivo, hipótesis, pregunta y echarlo a andar, ¿no? Pues nada, Gaby, muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda, pregunta, adelante, puedo contestar. Gracias, muchísimas gracias a ti por prestarnos un poco de tu tiempo y sabemos que las actividades que desempeñas requieren bastante inversión de tiempo. Y finalmente, retomando lo que mencionabas de la revista que está próxima a salir por parte del departamento, en nuestras redes, aquí en Redesim, les estaremos haciendo llegar a través de los blogs y también de aquí del podcast y todo lo que publicamos en la página de Redesim, los contactos pertinentes para cualquiera que quiera compartir su trabajo con nosotros. Y pues nada, terminaríamos el día de hoy con esta participación. Esperemos que les haya gustado este episodio. Cualquier comentario, duda que tengan, en el canal de YouTube nos pueden dejar un comentario o en la página de Redesim. Nos mantenemos en contacto y muchísimas gracias. Gracias, Alba. Esperemos pronto volverte a tener como invitada. Y nada más. Que tengan una Muchísimas gracias, excelente Gaby. día. Excelente día, Gaby. Gracias.